Quiero agradecerles que estén aquí, que nos acompañen este día y también agradecerle al Museo de San Ildefonso porque pues, ha organizado este seminario de distintas sesiones sobre el espíritu de 22. Todo esto en el marco de una exposición que también está organizando el museo y que los invitamos a que vengan una vez que se inaugure. Yo les voy a hablar un poquito de por qué estamos aquí, cómo es que San Ildefonso se convirtió en el lugar de la cuna del muralismo, el lugar cuyo objetivo es cuidar, difundir los primeros murales. En 1968, esa mujer que ven ahí, Ruth Rivera, tiene la idea de crear un museo del muralismo. Y no solo se trataba de conjuntar los murales que ya existían, sino crear reproducciones, croquis, dibujos, todo lo que se relacionara y sí formar como una línea que uniera el muralismo de Teotihuacán, el muralismo del virreinato con lo que había hecho su papá, lo que había hecho Siqueiros y explorar esa línea. Desafortunadamente el proyecto no se hace, en 69 muere Ruth y va a ser hasta los años 90 que eso suceda. El Museo del Muralismo, en el cual ahorita estamos nosotros, San Ildefonso, se restaura en 92 por el arquitecto Legorreta y lo que inaugura el museo es esa exposición, Esplendores de 30 siglos, y pues bueno, da la oportunidad de poner en diálogo la tradición, la exploración de un museo que resguarda la memoria y el conjuntar también la difusión y el explorar los murales como pieza artística y no solo como una propuesta de arte público en una escuela o en un lugar habitado. Eso por un lado. Por el otro, también me gustaría contarles un poquito de una persona que vemos aquí retratada de mi lado izquierdo, su lado derecho, y que bueno, aquí viene, ¿no? A Nahui Olin, a la poesía erótica. Nahui como crítica del moralismo. Nahui hace varias caricaturas en las que el tema son los murales. Aquí les muestro una. Pone uno sobre otro los murales, unos del Dr. Atl, otros de Diego Rivera en la SEP, otro de lo que creo que es la maternidad de Orozco aquí en la planta baja del colegio, y Nahui Olin como una observadora, como participante, modelo, que también tiene sus propias ideas artísticas, estéticas, poeta, pintora, y en esta pequeña caricatura está conjugando los distintos procesos, las distintas ideas que tenían los artistas, pensando que 1921, 1922, 23 son los años de mayor auge de esta primera etapa del muralismo, ¿no? Es el momento en el que se están explorando las técnicas como el fresco, como la encáustica. ¿Y por qué es posible todo esto? Bueno, llega Vasconcelos como rector de la universidad y también en 1921 decide emprender el proyecto de crear la Secretaría de Educación Pública. No porque no hubiera antes un ministerio, una institución encargada de la enseñanza, era el Ministerio de Instrucción, como se le nombraba en la época de Justo Sierra, pero el proyecto de Vasconcelos de Educación tenía pues, características únicas como la búsqueda de unir las tradiciones culturales provenientes de Occidente. Ahí lo ven sentado con una Atenea en su escritorio, lugar en el que también había unos murales budistas, había otros murales sobre el cristianismo. Quizá lo que se nos venga a la mente cuando pensamos en Vasconcelos es el concepto de la raza cósmica, el ideario del mestizaje. Todo esto pues se está desarrollando en 1921-22 y Vasconcelos, ahí acompañado de su secretario Torres Bodet,
trae a otra mujer, que veremos aquí representada también en el mural, Gabriela Mistral, la poeta, la maestra, y con ella desarrolla el proyecto de las misiones culturales. ¿Cuál es esa intención? Bueno, ¿por qué centralizar la educación? ¿Por qué no desarrollar proyectos que lleven el arte, que lleven teatro, que también enseñen español, que generen un gran proyecto de lecturas clásicas? Y también Gabriela Mistral, aquí representada en el mural del despacho del secretario por Roberto Montenegro, hace también este libro, Lecturas para Mujeres. A ella le interesa que seleccionar algunas lecturas que funcionen para las madres de familia, enfocándose en una búsqueda posible sobre la liberación femenina ya desde 1923 y pensar también que todo este proyecto, bueno, se engloba con la creación de las bibliotecas que no son espacios cerrados o necesariamente cerrados, con cierta aura que nos impida el entrar, sino algo más cercano a la gente. Ahí, las bibliotecas también estaban en los parques, era un lugar en el que te acercabas no solo a agarrar libros, periódicos, los folletines, era llevarlo a la gente, ¿no? Al igual que la didáctica de los murales, se trata de un proyecto intermediario, ¿no? No solo el muro, sino las hojas volantes, generar grabados, generar imágenes que pues pongan a las nuevas imágenes revolucionarias en manos de la población. Y otra mujer importante en ese proyecto va a ser Esperanza Velázquez Bringas, la directora de las bibliotecas durante el gobierno de Álvaro Obregón. Todavía sigue unos años después, con Vasconcelos y con Puig Casaurán, que es el siguiente secretario de Educación Pública, y bueno, abren muchísimas bibliotecas a lo largo del país. Otro elemento importante es la publicación de revistas, ¿no? ¿Cómo vamos a difundir las ideas? No se puede todo difundir con discursos, sino llevarlo a las revistas, hacer libros, hacer publicaciones que se distribuyan entre los maestros que van a dar clases, y se crea la revista El Maestro, lugar donde se publica por primera vez ese poema que todos conocemos, La Suave Patria, de López Velarde, que para la publicación del poema en la revista pues ya había fallecido aquí en la Ciudad de México. Y ahí les puse otro lugar donde se va a publicar La Suave Patria, es una revista de los estridentistas, movimiento que también en 1921, en diciembre de 1921, Manuel Maples Arce decide llenar el centro de la Ciudad de México con esta hoja, la pega, como ahora vemos estos carteles de los luchadores o los anuncios de los conciertos. Aquí es un manifiesto de generar un nuevo tipo de poesía, hacer una oda a la ciudad, al movimiento, a la velocidad, y eso también está pasando en 1921, ¿no? Muchos de los artistas que representan murales aquí en San Ildefonso, como lo verán en las sesiones siguientes, pertenecen también al grupo estridentista. Esa es una de las corrientes literarias. Otra, claro, es la gran literatura de la Revolución, Los de Abajo, publicado desde 1915 en Texas, y aquí las ilustraciones también se las enseño un poquito, de Orozco, que pues se llevan a cabo ya en 29, cuando Los de Abajo se publica en inglés. ¿Qué más pasa en 1921? La gran exposición de artes populares como parte del centenario de la independencia, 1921, una exposición organizada por Roberto Montenegro, Jorge Enciso, Javier Guerrero, está también Manuel Gamio, el arqueólogo, y quien es el encargado de hacer el catálogo, la sistematización, el estudio de esas formas, es el doctor Ari. Ahí se ven los esténciles, las portadas de la segunda edición del libro, porque la primera se agota, que es de un solo tomo, y le dicen que tiene que hacer una segunda con la editorial Cultura, y bueno, ahora se extiende un poco más, en 22 se publica esta nueva edición. Les decía que nuestra línea iba a ser Nahui en crítica del muralismo con las caricaturas. Una segunda caricatura de Nahui representa a Atl pintando un mural.
siendo un hombre ya de cierta edad que pues tiene características patriarcales, que se quiere ligar a cualquiera de las chicas que estuvieran viéndolo, y Nahui, claro que no deja pasar el momento de hacer esa crítica, ¿no? ¿Dónde está pintando el Dr. Atl? En San Pedro y San Pablo, el edificio que está aquí atrás, en la calle Justo Sierra, esquina con el Carmen. Por un lado conocemos la sala de discusiones libres y por el otro está el lugar donde iba a ser el anexo de la preparatoria, lugar que elige en Vasconcelos con ayuda de Jorge Enciso, ya inspector de monumentos, o sea, el encargado de conservar la memoria, el patrimonio colonial, y lo restauran, lo rehacen, un gran espacio, ahí la vista, digamos el plano, tanto de la sala como de los dos claustros, el oriente decorado por el Dr. Atl, el poniente por Roberto Montenegro, murales que se destruyen alrededor de 1927-28 y no sobreviven en el momento en el que se abre la calle de Venezuela y se construye el mercado de Largo Rodríguez, que también está aquí a 2 calles. Entonces, lugar donde también se van a desarrollar otros proyectos murales. Estos inicios del muralismo me parecen a mí importantes porque pues, no llegan, por eso están estas fotos en blanco y negro nada más. Un proyecto con el que está muchísimo en diálogo el mural que ahorita estamos viendo, y el mural que sí llega, el Árbol de la Vida, es el que se disputa el lugar del primer mural pintado en la época moderna, ¿no? Si es el Árbol de la Vida, si es la creación. Al final son dos proyectos que sí están pensando en ciertas ideas de Vasconcelos, cierta recuperación de lo popular, de lo indígena, pero Roberto Montenegro con Jorge Enciso, con Javier Guerrero, con Gabriel Fernández Ledesma, tienen una idea un poco más global y también una idea decorativa, eso es lo principal. Una idea de dibujar el espacio, dibujar la arquitectura, de llenarla de motivos fitomorfos, de animales, y no solo hacer pintura mural, sino colaborar con Eduardo Villaseñor, por ejemplo, para los vitrales, con Fernández Ledesma para los azulejos, y pues la pintura también de los techos, de espacios, no solo plafones verticales. Y bueno, por último, vemos ahí es la inauguración de la sala de discusiones libres al Centro Vasconcelos con Álvaro Obregón, un mural que nos da pie para la última caricatura de Nahui Olin, que nos habla de cómo los artistas se están enfrentando a los reaccionarios, cómo los artistas están pintando y al mismo tiempo están recibiendo críticas, cómo los artistas no necesariamente fueron bien recibidos cuando hicieron los murales. El caso muy conocido de Siqueiros, que no puede terminar sus murales y por eso se quedan interrumpidos en el colegio chico, los murales de Orozco que rayan los estudiantes, que todavía podemos ver algunos grafitis históricos aquí en el espacio, o otras propuestas como el propio Orozco, que decide tirar todo la planta baja y rehacerlo en 1926. Eso, digamos, es me parecía una introducción importante, y Nahui Olin crítica del muralismo, pues la podemos pensar que, como pueden ver en estas dos caricaturas, no es un personaje que esté solo, sino que se pinta a ella acompañada de Lupe Marín, ella acompañada de otra mujer, modelo de este mural, que la creación aparece, ahorita nos contará Sandra, pero alrededor de 3 veces, y Lupe Marín, modelo. El lugar de las modelos es importante, y bueno, pensar la creación como un mural de mujeres es algo que también lo distingue de todos los demás murales. Bueno, ahora, después de esta pequeña introducción de todo lo que está pasando, o bueno, una pequeña invitación más bien de todo eso que estaba pasando en 1921-22, quiero presentarles a la doctora Sandra Cetina, que le ha dedicado los últimos años a estudiar
minuciosamente el mural que estamos viendo. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, es miembro del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, LANCIC, y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora y maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras y además es licenciada en Restauración, lo cual la convierte en alguien con un ojo crítico que tiene las dos formaciones, ¿no? Interesada en la conservación y también en la historia del arte. Ha escrito muchísimos artículos, ha curado exposiciones, quizá la principal, Baja Viscosidad, enfocada en la experimentación plástica de David Alfaro Siqueiros, y ahora lo que se está dedicando es explorar a Diego Rivera en la faceta previa a este mural, a cuestionar cómo está planteando la superficie, cómo está planteando la relación de los colores, el Diego Rivera que en términos llanos llamamos Rivera cubista y que es mucho más complejo. Ahora le paso el micrófono a la doctora Cetina. Bueno, yo le agradezco mucho al Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso y a su director que esta invitación y a esta colaboración. Hemos colaborado también en el catálogo de la exposición que se realizará y bueno, estamos ya muy ansiosos por conocer esta exposición y bueno, yo titulé La creación de Diego Rivera y los inicios de la vanguardia postrevolucionaria a mi presentación. Va a ser una presentación bastante libre. Para mí creo que es un momento muy importante que realmente después de 100 años estemos aquí, hoy sentados, ¿no? Enfrente del mural y que podamos tener acceso justo y que yo terminé mi investigación de tesis en 2019, esta es parte de mi investigación doctoral. Y bueno, quería iniciar con esta imagen de Diego Rivera cuando está terminando, ¿no? Exhausto, pero feliz, solemne, batido de pintura, con el pelo revuelto, ¿no? Es esta imagen de esta persona que vino, que regresó desde Europa con la idea de transformar el arte en México y que lo logró. Entonces lo que quiero es situarlos en cuál es la característica que tiene la creación, que lo hace un mural que de alguna manera trazó una nueva ruta, como decía Rebeca, en contra de todo ese decorativismo que estaban planteando otras corrientes de los jaliscienses, podemos llamarles, y cómo pues abrió la pintura mexicana al mundo, ¿no? Cómo se creó este nuevo paradigma del muralismo mexicano. Entonces, bueno, les pongo esta imagen, ahí está un poco oscura, pero esta imagen porque quiero que hagan un gran ejercicio de imaginación y que mientras están viendo el mural que está detrás de nosotros, donde se encuentra el escudo de la Universidad Nacional, imaginen un órgano, un órgano con esas características que era parte de la composición mural. Vamos a hablar también de eso, vamos a hablar de cómo Rivera no solamente pintó, sino transformó este espacio. Para eso me voy a tener que ir un poquito atrás a cómo era el espacio, también les voy a hablar qué tomó un poco de la vanguardia y finalmente voy a cerrar haciéndole un análisis iconográfico breve, porque tengo una tesis de 700 cuartillas al respecto, pero vamos a tratar y después quedaremos abiertos a preguntas para quien tenga alguna duda sobre la iconografía. Como bien lo dijo Rebeca, y que a mí me importaba mucho poner este contexto, el proyecto educativo y cultural postrevolucionario fue una transformación total de la sociedad mexicana. Y en gran medida esto tenía la potencia del pensamiento de José Vasconcelos, que vio la cultura como un elemento que era capaz de emanciparnos, de no solamente, ¿no? De no seguir siendo un país colonial, ¿sí? ¿no? Era un impulso anticolonialista. Realmente Vasconcelos tenía una posición muy clara antiimperialista contra Estados Unidos y decía que lo que nos podía salvar en este país era la cultura.
Entonces, como bien decía Rebeca, era esto, aquí puse justamente un poeta con un niño en estas giras que hacían, ¿no? Ahí están Vasconcelos en un tren que se llevaba a Pellicer, se llevaba a Diego Rivera, se llevaba a Montenegro, se llevaba a todos, pero también que debo decir que el muralismo fue algo que se les salió de las manos, podríamos decir, dentro de las propuestas culturales. Para él la más importante era la danza, por todo su interés en los presocráticos. Y bueno, esto es algo muy interesante, por eso les puse esa imagen que está abajo, ¿no? De esos enormes festivales de danzas que hacía Vasconcelos. También, como les digo, bueno, al final hablaremos de estas mujeres, que también es el nuevo modelo. O sea, yo lo que quiero que perciban es cómo en este espacio se crearon muchas cosas, en este espacio que estamos hoy. Estas mujeres que están representadas aquí, estos nuevos modelos de mujer, que son mujeres fuertes, algunas con cananas, tenemos a Dolores del Río en 22 en su hacienda, a Luz Jiménez pintando un plato, a Lupe Marín cantando, ¿no? A Nahui Olin como la poesía erótica, como aparece aquí. Vamos a hablar de todas estas mujeres, a Gabriela Mistral o a Esperanza Velázquez Vingas, que ya Rebeca nos comentó. Entonces, la pregunta que yo me hice cuando inicié mi tesis fue, bueno, esta es una noticia, digamos, benévola hasta cierto punto, pero hubo muchas noticias en que hablaban de que esta era una imagen escandalosa. Hoy la vemos y no lo percibimos, la percibimos como una imagen tradicional que tiene muchos resabios de italianos, muchos, ¿no? Resabios que un poco sacros, ¿no? Nos sentimos de pronto que estamos ante una, pues sí, como una iglesia, ¿no? Una imagen un poco eclesiástica, pero es difícil de comprender cuál es su sentido. Yo venían con mis estudiantes y pensábamos en eso. Bueno, quiero decirles quiero recrear un poco la decoración, el día de la inauguración, porque es muy interesante. La mujer que tenemos aquí de pie, ¿dónde está? La danza, que como les decía, la danza fue un elemento central en el discurso vasconcelista, es Julia Alonso, una compositora mexicana que creó una ópera. Vamos a hablar de ella más adelante, pero bueno, ella tocó aquí el órgano, que ustedes deberían de ver aquí, ¿no? Tocó ese órgano, tocó preludios de Bach, estuvo también Mable Sartre, que era el líder del movimiento estridentista, y estuvo Alfonso Caso, que fue el personaje que dice, todavía hubo otro orador en la noticia, cuyo nombre no pudimos averiguar, que habló también del estilo americanista del bello decorado. Y bueno, aquí lo que justo quería poner en tensión es que se habla de que es un decorado cubista y es un decorado americanista. Y estas son dos ideas que están muy presentes en el mural. Como decía Rebeca, ¿contra qué estaba dialogando este mural? La segunda propuesta era la del árbol de la vida, de Roberto Montenegro. Pero esto no inició aquí. Esto inició en 1920, mayo de 1919, cuando se publica el primer número de Vida Americana. Este es un llamamiento, es el primer manifiesto que conocemos que redacta Siqueiros, pero a partir del encuentro con Diego Rivera en Europa. Y él habla de 3 puntos. Las influencias perjudiciales, fofas, les dice, bueno, es muy divertido, les recomiendo que lo lean, está en línea. Y de las nuevas tendencias y de la preponderancia del espíritu constructivo o analítico. A eso vamos a darle un poco de vuelta. Y finalmente dice que deben de abandonar los motivos literarios, que se debe de hacer plástica pura. Entonces, bueno, ¿contra qué estaban manifestándose? Contra este tipo de arte que es arte Art Deco y también simbolista, arte modernista. Mencionan a Aubrey Beardsley, que era un ilustrador famosísimo, muy imitado en todo el mundo y que recuerda en gran medida el tipo de estilo que tomó Roberto Montenegro en muchas de sus estampas. Y también en el árbol de la vida, ¿no? Todavía hay resabios de ese tipo de figuración. Y también, bueno, Ignacio Zuloaga, que quedó oscurísimo, pero lo que quería que ustedes vieran también era en el modelo de mujer. Es una mujer lánguida,
blanca, delgadísima, delicada, ¿no? Triste, peligrosa, que realmente no es una mujer constructiva, no es una mujer que va a hacer ese cambio de sensibilidad. Aquí son algunas de las imágenes que se publican también en el Manifiesto de Vida Americana en Barcelona, que como les digo, hay muchas imágenes de Rivera porque es un diálogo entre Rivera y Siqueiros. Y entonces ellos vienen a proponer a Cézanne y al cubismo, que era lo que estaba tratando de hacer Rivera, pasar del cubismo a el cesarismo, que va a ser esta imagen a la cual vamos a regresar. Es como ya lo explicó Rebeca, era contra esta idea de ornamento, esta idea de algo plano que se distribuye sobre las paredes. También estaba Rivera en contra de algunas de las cosas que se hacían en la escuela de Santa Anita. Debo decir, esta es una pintura de Alfredo Ramos Martínez, que era el tipo de arte que se estaba promoviendo en las escuelas al aire libre, que él fue director de la Academia la Escuela Nacional de Bellas Artes, Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿no? Escuela Nacional de Bellas Artes, siempre me hago, es que nos la acaban de cambiar ahorita, ahora es la Facultad de Artes Visuales, ¿no? ¿Qué es? Y diseño, exacto, siempre me la cambian. Bueno, no importa. Ramos Martínez, ¿no? Entonces, para que vean el tipo de figuración que Rivera verdaderamente detestaba. Tiene pasajes muy divertidos, si algún día quieren leer su autobiografía dictada a Lolo de la Torrente, gasta alrededor de 15 cuartillas en deshacer a Ramos Martínez, que, bueno, era un pintor muy exitoso que retrataba a muchas mujeres de la alta sociedad, entre ellas a Dolores del Río. Y quiero hacer este contraste entre Dolores del Río y Nahui Olin, retratadas por Ramos Martínez, y que ustedes, bueno, pues se las voy a poner aquí, pero que las vean en el mural, ¿no? A Dolores del Río, que es la figura de la música, con Nahui Olin. Y este nuevo modelo de mujer, que es una mujer que recuerda mucho más a las sibilas de Miguel Ángel, una mujer fuerte, una mujer que está construyendo, una mujer que está tocando, haciendo música, tocando la flauta, ¿no? El aulos en este caso, haciendo poesía, está cantando, está danzando, está gesticulando, está pensando, está escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un cambio de sensibilidad muy importante que hay en la sociedad mexicana y en el mundo. Tenemos que recordar que estamos después de la Primera Guerra Mundial. Ya nadie quiere estas chicas, también aún corrientes como Adolfo Besmogar, que eran muy novedosas, que estaban tratando de repensar el arte popular y cómo buscar un signo que fuera identitario mexicano, ¿no? Había también este recurso de estar buscando lo mexicano. Besmogar aún también todavía trae resabios del simbolismo, ¿no? Esta mujer delicada, con líneas muy suaves. Entonces, bueno, espero que eso les vayan empezando a mirar de otra manera la creación mientras les estoy hablando. Rivera hizo, bueno, como les decía, estos dos retratos que prefiguran de gran manera los retratos que va a hacer ¿no? Estos los hace en París, mientras él y Siqueiros están haciendo Vida Americana, y cuando regresa a México, ahora van a ver los dibujos que hace, todos los bocetos que hace para retratar a todas estas mujeres que están detrás de él. Bueno, tenemos que hablar un poco, muy brevemente, no voy a desarrollarlo, pero es importante en este aspecto formal de Rivera por París. Rivera llega alrededor de julio, y lo sabemos porque en cuanto pisa la Ciudad de México ya lo están entrevistando, ya está dando conferencias, y es interesante lo que dice que viene a hacer. Dice, ¿cree usted que dice algo muy divertido? Dice que tenía nostalgia en Madrid, dice que quería regresar a la patria. Está mi deseo de estudiar las manifestaciones del arte popular,
las ruinas de nuestro asombroso pasado, con objeto de cristalizar algunas ideas del arte, ciertos proyectos que avivo y que si logro realizar serán indudablemente los que darán un nuevo y amplio sentimiento a mi obra. Pero bueno, Rivera viene completamente con la idea de poner en práctica lo que aprendió al estar próximo a las vanguardias, al conocer cómo funcionaba el mercado del arte en París. Tenemos que tener la noción de que en México no había mercado del arte, no existía, no había una galería cuando Rivera regresa a México. Todo este debate que existe en París es más, Picasso sale de las galerías, o sea, hay tantas galerías que consigue marchantes extranjeros para poder hacer otro tipo de transacción donde él fuera más líder de su trabajo. Rivera conocía perfectamente este ambiente, iba a regresar a México, entonces, pues obviamente con una idea de adaptar muchas de las nociones de escándalo, por ejemplo, ¿no?, que usaban las vanguardias para transformar a la sociedad, no solamente a través de la imagen, sino a través también de actitudes vitales. Aquí tenemos, bueno, algo de lo que hizo Rivera, ¿no? Como les decía, no voy a pasar por todo, estoy presentando retratos justamente porque vamos a hablar de cómo esta experimentación cubista sobre el retrato, que lo que quiere es presentar varias perspectivas y varias temporalidades de un objeto y estudiar los volúmenes y el espacio alrededor de lo representado y las superficies, separarlas de las formas, ¿no?, como lo vemos aquí, ¿no? Aquí estas son las formas, lo blanco, y las superficies, por ejemplo, en el Zárate de Saltillo, ¿no?, tenemos esto, pero tienen también sus correlatos en forma. Entonces, bueno, él quiere hacer eso y termina haciendo esto que ya es sumamente abstracto. Aquí tenemos los retratos de sus dos hijos que tuvo en Europa, uno con Angelino y otro con Marevna. Y bueno, esto ya es sumamente abstracto. ¿Y cómo va a cambiar ya desde Europa a este tipo de figuración? ¿Qué es lo que precede a la creación? Puse al centro una escultura que le hace su amigo Adam Fisher, un retrato de Diego Rivera en París antes de venir a México, tallado en piedra, que me parece que nos ayuda mucho a entender también lo que él estaba imaginando cuando hizo estas figuras en el anfiteatro. Entonces, bueno, voy a hacerlo muy sintético, ¿no? Esto era, pasemos, digamos, del primer cubismo que ensaya Rivera, donde ustedes tienen, digamos, el objeto visto por, pues sí, como si vieran el fondo de una botella. Esto es una botella de anís, esto es la forma pura de la botella de anís, que sería lo blanco, la superficie de la botella de anís, que es donde está el vidrio, ¿no? Y esto sería la parte superior de la botella de anís. Estoy simplificando mucho lo que puede ser el cubismo, pero quiero que vean esta imagen del matemático donde Rivera nos explica que está haciendo exactamente lo mismo. Pone un eje vertical y otro en horizontal y está haciendo una rotación de los ejes para hacer algo parecido a lo que hacía en el cubismo, pero con una nueva figuración. A través de esta fórmula, Rivera consideraba que había encontrado la fórmula de Cézanne. Para todos ustedes esto parece un poco exótico, pero en realidad lo que ocurrió fue que después de la Primera Guerra Mundial, el cubismo se vio como algo, especialmente en retratos, que era como algo que rompía la imagen de humano. Y después de ver tanta gente mutilada por la guerra, no se quería estar sujetos a ver figuraciones interrumpidas. Entonces se vuelve a un nuevo clasicismo. Y no va a ser únicamente Rivera, va a ser en toda Europa. Este va a ser un movimiento que ocurre en general. Bueno, estas son las rotaciones que les decía. Y aquí les pongo, bueno, esto vamos a regresar, pero también quería ponerles, ¿no? Esta es una imagen de Picasso, ¿no? Esto es lo que está haciendo Picasso justamente en 1921 también, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, está pues regresando a la figuración, tratando de hacer estas mujeres, como les decía, sólidas, estas mujeres clásicas. Y bueno, les pongo esta imagen porque, bueno, estos son, ustedes dirán, ¿quién es el ingeniero Juan Hernández Araujo? Bueno, pues el ingeniero Juan Hernández Araujo es David Alfaro Siqueiros,
y Jean Charlotte, que se escondieron tras ese nombre de pluma para poder presentar crítica en el periódico y poder presentar, y me gusta mucho esta imagen porque es no hay una nota, solamente ponen imágenes de lo que ellos consideraban que era a donde debía ir la nueva figuración en México. Y perdón, lo olvidé decir, esta es una pintura lencáustica que está en el Museo Arqueológico de Florencia y que, bueno, que aparece justo en el periódico en México y que, bueno, que ellos van a usar como un modelo que obviamente se puede relacionar con este retrato que es el boceto de Naui-Olin aquí, ¿no? Es exactamente el boceto, como pueden ver, igual, ¿no? Está utilizando ese tipo de ojos, son muy característicos los ojos de los retratos de coptos de Al-Fayum, porque tienen unos ojos exageradamente grandes. Son retratos funerarios y por eso deben de tener mucha expresividad, porque son retratos que van a recordar a la persona que ha muerto, ¿no? Entonces se pensaba que en la mirada se concentraba pues esa potencia espiritual, ¿no? Y bueno, vamos a ver que eso es algo que también vamos a encontrar, ¿no? Hay una exageración en los ojos que encontramos aquí en los ojos y en todas las proporciones. Esta mujer mide 4 metros de altura. Le van a determinar diciendo a este lugar los monotes. Porque era el café donde se reunían, justo Diego Rivera, iban al Teatro Lírico y se reunían en ese café que era de antojitos jaliscienses y estaba cubierta de caricaturas de José Clemente Orozco. Entonces, bueno, de gran tamaño, como pueden ver, ¿no? Aquí están las personas, la única foto que he encontrado del café, bueno, en una antojería, y ahí se reunían con iscafarías, tenemos muchos relatos. Pero bueno, espero que la parte formal haya quedado un poco clara y ahora vamos a pasar a la transformación del espacio. ¿Qué hizo Rivera? ¿De qué manera este mural? Así era el anfiteatro que se hizo en 1910. Ese también es un proyecto muy interesante. Este anfiteatro estuvo creado para inaugurar la Universidad Nacional en 1910 como parte de los Faustos del Centenario, organizado por Porfirio Díaz. Pero quiero que vean esto. ¿Qué pasa con ese órgano, no? Ese espacio y todo el espacio. Espero que todos o muchos de ustedes estén conscientes que estamos no en un edificio barroco, ¿sí, no? Porque podríamos engañarnos, ¿no? Sino en un edificio neobarroco de 1910, completamente hecho con concreto armado. Es más, se hizo mediante una relación con una patente suiza de Enevic Concrete System, ¿no? Aquí como dice Beton Armé, y fue uno de los grandes logros. Esta aparece en la revista Le Beton Armé, que es el concreto armado en francés, y que es una patente suiza, y bueno, ya aparece la fachada del anfiteatro y todo, pueden ustedes ver el anfiteatro. Pero hay un aspecto muy importante del anfiteatro, que es que arriba de donde estamos, voy a señalarlo, espero no picarle el ojo a nadie, aquí, ¿no? En esta sección, había un enorme plafón, y arriba de ese plafón se encontraba este salón que era para el dibujo. Esto era parte de la preparatoria, era un anexo de la preparatoria, pero contemplaba que este iba a ser el espacio simbólico más importante de la Ciudad de México en ese momento. El espacio donde se podían dar conferencias, pero que también tenía esta idea de la luz natural, la luz del sol que penetraba al centro del anfiteatro. Estaba hecha con este tipo de, ¿cómo se llama? Vitroblocks, ¿no? Esto es como se veía el plafón, y era de vitroblocks de colores. Imagínense que ahorita estuviéramos iluminados por luz de colores. Eso me gusta mucho, la luz que pusieron nuestros colegas de la UNAM para iluminar
el mural porque da esa sensación iridiscente que debieron tener estos murales con ese tipo de iluminación. Pero no se crean que solamente tenía iluminación. Bueno, aquí al centro, aquí donde estamos, aquí iba el órgano, ¿no? Que para Samuel Chávez, que era amigo de José T. Acevedo, que son arquitectos que estaban pensando lo mismo que Diego Rivera. ¿Cómo hacemos que el arte mexicano, que la arquitectura mexicana tenga una identidad? Pues lo podemos hacer a través del arte barroco, porque en el arte barroco se conjugan lo hispánico con lo prehispánico. ¿Por qué o lo indígena más bien? La mano indígena que tallaba los relieves barrocos con las ideas hispánicas sobre la ornamentación. Entonces, para un grupo de los ateneístas, estoy segura que quien haya estado en estas conferencias ha escuchado mucho hablar del grupo del Ateneo. Rivera del grupo del Ateneo, son una generación muy importante en México. Rivera, José Vasconcelos, y bueno, no me voy a extender ahora en eso, pero bueno, que fueron apoyados por Justo Sierra, ¿no? Que justamente, bueno, aquí está, como les decía, el 22 de septiembre de 1910 se inaugura el anfiteatro con ese órgano que Samuel Chávez, el arquitecto, consideraba que era pues la principal ornamentación de este espacio, porque quería hacer un juego entre el concreto aparente y todas las tallas barrocas, ¿sí? Pues entre la modernidad y lo antiguo. Pero ese plafón también tenía luz artificial, como lo tenemos ahora, ¿no? Y tenía una posibilidad de abrirse. En el momento en que se inaugura la universidad, se abre ese plafón para dejar entrar esa luz. Entonces, bueno, así era este espacio donde estoy ahorita sentada, y pienso que Rivera, cuando llegó, estaba ese órgano, porque tenemos este dibujo donde se ve perfectamente, bueno, perdón por lo chiquito, pero se ve perfectamente aquí cómo él había considerado primero el órgano barroco como parte de la composición de la creación. Y en algún momento decide eliminarlo y empieza a colocar este objeto que obviamente simboliza el órgano que debió de estar aquí, bueno, que debería estar aquí, y aquí lo tenemos. De hecho, tenemos varias pruebas de cómo alteró el espacio. Aquí es una puerta abierta, se ve perfectamente que era aquí, de hecho está marcada, hemos hecho el estudio, no les voy a hablar de eso, pero también tenemos muchos análisis de este mural. Y la ventana que estaba acá atrás, que es aquí, ¿no? Ahí estaba una ventana, y esto era una concha acústica que hacía resonar el órgano barroco que tenía enfrente. Bueno, Rivera transforma eso y hace este espacio, y como pueden ver en esta imagen y en esta fotografía que él mandó tomar, porque aquí están todavía los andamios, lo que él quería es que esa iluminación justamente golpeara el centro del mural, que representa la luz del conocimiento, y se integrara con el mascarón que tenemos aquí arriba. Eso se ve muy bien desde el pasillo que está allá atrás. Entonces, bueno, pero pueden ver cómo brillaba ese oro, ¿no? Cómo brillaban las aureolas de las alegorías. Y bueno, eso también se los quiero contar, eso va a pasar muy rápido, pero eso tiene que ver con el viaje que hizo Rivera por Italia, acompañado de dos artistas neerlandeses. Y bueno, es un viaje muy grande, no les voy a hablar de todo, nada más les voy a hablar de algunos detalles que pude estudiar in situ, justamente yendo a ver exactamente cómo estaba viendo estas pinturas, qué decía su dibujo, y ver cómo están situadas las pinturas, ¿no? Y entonces él habla dice, Tintoretto ha hecho al lado de una ventana, es una tabla donde el efecto y el dinamismo clave de la luz física y el color diferencian aquello en que cada uno de los dos contribuye a la composición. Es decir, el espacio físico real, ¿no? El espacio, y el espacio planteado por la pintura, cómo confluían y cómo se manifestaban a través de esa iluminación.
Desafortunadamente, bueno, hemos perdido eso, pero también tenemos otros dibujos donde está justamente probando este problema de la escala. Si hiciéramos que Rebeca se parara ahorita aquí, pues quedaría más o menos igual, ¿no?, que esta figura que está en San Zenón, en Verona, perdón, es que ese santo está muy raro, ¿no?, y que son estas pinturas tardomedievales de enormes proporciones. Otra cosa que él vio, que creo que es, bueno, quise poner esta imagen, que no se ve nada, pero son como, realmente, cómo brillan pues sí, las teselas de vidrio y el oro, que es este esplendor bizantino, ¿no? Y eso era lo que estaba buscando Rivera con estos añadidos de hoja de oro que tiene el mural. Sabemos que estuvo ahí porque tenemos estos dibujos, ¿no?, que hace en varios lugares en Ravenna, en Italia, que es un centro bellísimo de arte bizantino. Entonces, bueno, regresemos. Entonces, bueno, esta es la parte, ¿no?, de la iluminación, ¿no?, cómo estaba hecho este mural para brillar con la iluminación. Y después, digamos que cómo procedió Rivera, ¿no?, para hacer este mural. Ahí está la caricatura que ya nos explicó Rebeca, donde tenemos, creo que este es Vasconcelos, ¿no? Este pequeñito es Vasconcelos y este grande es Rivera, esta es Lupe y esta es Nahui, ¿no? Es una caricatura súper interesante. Y bueno, solo quería ponerla porque aquí está justamente el equipo de artistas que trabajó con Rivera, y Rivera ni siquiera ha comenzado, o sea, bueno, está empezando y ya lo están entrevistando. Eso es muy interesante también. Este es el equipo de sus asistentes, Javier Guerrero, Carlos Mérida y Nal Charlotte, que fueron gente que yo creo que también aportó mucho, por eso digo el taller renacentista. Yo hablo de Rivera porque es desde donde lo trabajé, pero en realidad estos tres artistas aportaron mucho técnicamente, formalmente, en los debates que se construyeron aquí. Lo que tenemos que pensar es que estas personas se reunían aquí, y de hecho, bueno, aquí está, este es un dibujo de los andamios que trajo Rivera, ¿no? Que imagínense bueno, qué miedo subirte a esto, ¿no?, porque es como una pequeña torrecita, y que, pues sí, que, ¿cómo se dice? Pues sí, qué interesante poder estar haciendo un mural donde tú puedes subir y bajar constantemente, ¿no? No es el tipo de andamio que estamos acostumbrados, que cuadricula el espacio de otra manera. Y yo creo que esos andamios inspiraron en gran medida mucha de la poesía de andamios interiores, de poemas radiográficos de Maples Arce, porque aquí se reunían. Maples Arce lo dice, venían aquí, entraban todos los intelectuales, ¿no? Esa caricatura de Nahui Olin, eso es lo que nos pone en cuestión. Hay una circulación de ideas mientras Rivera está pintando la creación, ¿no? Bueno, esto es lo primero que hace Rivera, que son esos bocetos de cada uno, son a tamaño natural, son exactamente el tamaño que ven esta cabeza, de ese tamaño están los bocetos, muchos de ellos están en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, algunos están perdidos, y también las manos, también de tamaño natural. Estos sirvieron como cartones, bueno, ahí hay una foto donde pueden ver cómo los siguió usando, ¿no? Porque son estudios de volumen, pero lo que hizo Rivera fue transportar todo el dibujo a través de este boceto que está hecho completamente al compás, y con el famosísimo método del cordonazo. Voy a brincar aquí, ¿no? Entonces si ven, son puros círculos en ese boceto, ¿no? Podemos ver que todas las figuras están hechas de círculos, y lo que hicieron fue trasladar esos círculos, si los ven aquí, ¿no? Y luego pegaron los bocetos que les enseñé, los cartones, y con eso los iban transfiriendo al muro. Y después, bueno, ya iban haciendo los trazos finales, ¿no?, que van a dar las formas finales del mural. Hay muchos bocetos, podríamos hablar de esto de horas, de hecho tengo otras charlas que solo son sobre los bocetos, pero no voy a hablar de eso, solo quiero que piensen un poco cómo fue hecha la imagen, y que no está firmada, ¿no? O sea, respondiendo al tema de que esto fue hecho entre muchas personas y
que cuando se termina este mural, se presenta como el primer mural del Sindicato de Obreros Técnicos Pintores, y que, bueno, yo propongo que posiblemente la firma es... Ay, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Aquí hay un cincel clavado, quedó ahí, de cómo, porque todas las formas se cincelaron, pero es el único mural de Diego Rivera que no está firmado, no hay otro. Es muy interesante poder, de hecho con esta iluminación se ven muy bien todas las características que aporta ese cincelado a la superficie pictórica. Lo hace un poco como la pintura turista, ¿no? Donde tenemos distintos planos con texturas y superficies distintas, y también el tema de que se ha hecho con encáustica nos da esta sensación de vida, ¿no? De piel viva, que podemos ver especialmente en Eva. Lo tendrán que ver después de que terminemos y vayamos a las preguntas, pero bueno, también todas estas texturas, ¿no? En la música, por ejemplo. ¿Pero qué es la encáustica? Porque no me van a preguntar sino después. Bueno, Rivera crea una fórmula. Normalmente la encáustica, sabemos que es la pintura a la cera de los griegos, pero Rivera crea su propia fórmula. Aquí tenemos a Rivera experimentando, subiendo y bajando de ese andamio, haciendo aquí cuadritos por todos lados, y es copal. Esta es la resina de copal que se obtiene del árbol, ¿no? Es como, le hace uno una herida al árbol y saca esta resina. Y bueno, es como la técnica de la antigüedad griega, grecorromana, la técnica más aristocrática de la pintura, que el propio David, ¿no? Intentó recrear, y que fue la técnica que es muy importante para Eugène Delacroix, que básicamente es pues el inicio o el precursor de mucho del arte moderno en Francia y en Occidente. Digamos que muchos artistas van a ver el manejo del color, y por eso la cera se va a pensar como una técnica que, como ya les dije antes, que se cree que es muy duradera. Entonces, bueno, ese sería un punto sobre la técnica, y ya voy a pasarme rapidísimamente al problema porque ya no sé qué hora es. Ok, voy a pasar rápidamente al problema de la imagen, al problema iconográfico, que bueno, es interesante, pero a mí me interesaba más que vieran ustedes todas estas cosas sobre el espacio donde están sentados, sobre la forma, sobre, ¿no? O sea, también como que entendieran esto lo pueden leer en muchos lugares. En realidad se trata como, Rivera publica en 1923 2 textos donde describe, no lo estoy inventando yo, serían las palabras que están en negro, y yo solamente añadí, ¿no? Estas en amarillo y en otros colores para justo indicar qué son, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado, exacto, son varios niveles, ¿no? El nivel terrestre, los voy a señalar por el mural. En el nivel terrestre tenemos a Adán y Eva. Después tenemos en el siguiente nivel a las musas, ¿no? Que son estas mujeres gesticulando, tocando el aulos, cantando, bailando. Después tenemos a las virtudes, que en el caso, Rivera divide el mural en femenino y masculino, femenino del lado donde está Eva y masculino del lado donde está Adán, y en el caso de justo de la tierra, ¿no? Pues tenemos a Eva, después, como les digo, las musas, después las virtudes, después tenemos estas figuras angélicas que no son necesariamente ángeles. Parece que las nubes fueran sus alas, pero si ustedes se fijan, son nubes. Y que van ataviadas un poco a la manera hindú, no sé si lo notan, y que tienen posiciones de meditación como lo hacía, bueno, recordemos que Vasconcelos estaba muy interesada en las culturas, en el hinduismo en general y en Medio Oriente, en el Oriente, y bueno, pues estas dos figuras van ataviadas de esa manera. Y del lado masculino tenemos también las virtudes, pero las virtudes cardinales, y del lado femenino las teologales, y del lado masculino tenemos a la ciencia. Bueno, vamos a hablar rápidamente de eso.
posiblemente Rivera se basó en esta idea de que está en la estanza de la Signoria, donde se reúnen también las virtudes cardinales. Aquí tenemos las virtudes cardinales, se reúnen, perdón, las virtudes teologales, las ciencias y artes, el Parnaso, que es un tópico, digamos, Apolo y las musas, y después tenemos también la disputa del Santo Sacramento, donde tenemos un tetramorfo. No voy a entrar demasiado más en esto, pero lo que yo quiero que piensen es que se trata como de una escala de conocimiento donde se van pasando por distintas esferas. Este es el tarot de Mantegna, que así se llama, lo llaman, no es que sea de Mantegna de verdad, pero digamos que son estas esferas donde estaba, digamos, el hombre común, después estaban las musas, después estaban las artes liberales, después las virtudes, y después pues digamos, lo cósmico, ¿no? La potencia total, que sería, si ven esta carta, pues es muy parecida a este círculo cósmico que Rivera pone aquí, y que tiene que ver con una manera de representar las ideas de Vasconcelos, ¿no? Un poco en ese tono de cómo se transmite el conocimiento, cómo son importantes las letras y las artes, como les había dicho, como la cultura emancipadora. Y bueno, yo tengo un argumento bastante complicado sobre la parte filosófica, el interés de ambos por Platón, por el platonismo, y de mucha gente. Hubo un revival del platonismo alrededor de los años 20 en París. Pero bueno, pasemos a lo más divertido, que son las mujeres. Entonces, bueno, como bien Rebeca lo decía, aquí vamos a tener a Lupe Marín, que es la mujer con la que se va a casar Rivera, que va a estar representada 3 veces, ¿no? Como Eva, para los que no la están viendo, ¿no? Que es una de las figuras más interesantes del mural, ¿no? Porque, bueno, resume como esta parte cubista que les estaba yo diciendo de cómo representar un cuerpo desde varias perspectivas, en contrapuestos, pero pues sí, sintetizando las perspectivas cubistas, pero también presentándola como el ideal femenino, como algo muy sólido y muy cercano a la naturaleza, ¿no? Es una idea un poco patriarcal. No vamos a entrar en esa idea hoy, pero bueno, habría que criticarla también, ¿no? Por el otro lado tenemos, si ven, como les digo, del lado femenino, casi todas traen el cabello largo, casi todas son artes del cuerpo, ¿no? La danza, tenemos también, y las virtudes cardinales son aquellas que se supone que vienen de Dios, las virtudes teologales. Y las virtudes cardinales se supone son las que se tienen que cultivar con la virtud, ¿no? Entonces digamos que estas son las virtudes naturales, ¿no? Otra idea también un poquito patriarcal que ahora no vamos a cuestionar, pero que digamos aquí está justamente otra de las modelos que fue muy importante, que es Luz Jiménez, la modelo indígena, y tenemos también a Lupe Rivas Cacho, que era la tiple. ¿Se acuerdan que les dije que iban a todos a los monotes después de ir al teatro lírico? Pues era la tiple principal del teatro lírico, que recuperaba muchas del habla de las indígenas urbanas de la Ciudad de México. O sea, todo este tono que es el tono chilango, ¿no? Es lo que conocemos como el tono chilango ahora. Después está, como les dije, Dolores Osúsolo, que después se convertiría en Dolores del Río. Y bueno, eso voy a explicar. Y estas mujeres que me parecen interesantísimas, que son mujeres que no conocíamos para nada, que es María Luisa Marín, líder del movimiento inquilinario de Veracruz, que es La Esperanza, que es esta mujer, que toma era la pareja de Herón Proal, que el movimiento inquilinario en 21 fue el movimiento social más importante y que se pasó a todo el país, ¿no? O sea, piensen que nos estábamos recuperando de la revolución. Y bueno, es esta mujer, La Esperanza, y bueno, que tanto les he hablado de Julia Alonso de Dreyfus, en honor a quien hoy viene toda vestida de blanco también, ¿no? Para recrear esa idea de ella que tenía porque eran estas personas que seguían un culto particular, ¿no? Un culto teosófico, y que ella andaba, como pueden ver, descalza, ¿no? O sea, bueno, ahí no se ve nada, pero bueno, andaba descalza y siempre con estas túnicas y los cabellos sueltos.
y que tenía, bueno, era su pareja, que era el líder de ese culto teosófico. Y del lado masculino, pues tenía a mujeres, digamos, dedicadas al pensamiento, que también eso es interesante, ¿no? Tenemos a Palma Guillén, aquí está, Palma Guillén, muy amiga y quien recibe a Gabriela Mistral, y a Gabriela Mistral como la ciencia, que es esta otra figura que también va vestida como, pues sí, como hindú, ¿no? Haciendo estos gestos que se llaman mudras, ¿no? Haciendo esos gestos de meditación. Recuerden que Vasconcelos hacía yoga y tenía la práctica de la meditación también. Y bueno, tenemos a esta mujer que fue tan importante, como ya lo dijo Rebeca, estaba también enfrente de su escritorio, ¿no? Enfrente del escritorio de José Vasconcelos. Él mandó representar a dos mujeres, Berta Singerman y Gabriela Mistral. Y en el caso de la justicia, que sería esta imagen, tenemos a Esperanza Velázquez Bringas, que era, como dijo bien Rebeca, era la primera mujer que se doctoró en Derecho, pero se dedicó a formar las bibliotecas escolares. Y bueno, también tenemos a Nadia Olin, una mujer como con esa potencia que había publicado ya tantos libros para 1921, porque había empezado a publicar cuando tenía como 16 años, ¿no, Rebeca? Y bueno, también hay otras mujeres menos conocidas, como Julieta Iglesias, hay relatos muy interesantes que decían que era una cubana, esposa de Jorge Juan Crespo de la Serna, y que era una mujer tan liberal que asustaba a Lupe Marín, que ya Lupe Marín era, digamos, que de las mujeres más liberales, y Ana Gabriel, ¿no? O sea, eran de las mujeres más liberales y emancipadas que había en México. Entonces, bueno, son figuras que tal vez hemos perdido, pero que, bueno, que es muy interesante pues poderlas observar aquí. Y yo creo que aquí lo vamos a dejar, ¿no? Les agradezco. Bueno, les traía de general, les voy a poner para cerrar, les voy a poner una imagen, ya no como les digo, pues sí, que me gusta mucho, que es como para que piensen todos los usos que ha tenido este anfiteatro, ¿no? Aquí tenemos un meeting del Partido Comunista, un homenaje a cuando asesinan a Julio Antonio Mella, otro homenaje de Cuerpo Presente, un concurso de taquimecanógrafas, ¿no? Y bueno, pues hoy nos toca a nosotros, ¿no? Ay, no pasa. ¿No? Justamente, pues solo para que nos miremos, ¿no? Cómo se ha transformado este espacio y cómo hoy, pues, es difícil imaginar lo que significó la creación, pero espero que hayan podido seguirme un poco en este recorrido. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Creo que ha sido bastante interesante todo este recorrido, desde la técnica, la creación de nuevos sujetos de la historia, nuevas maneras de representar, explorar lo que se están preguntando los artistas, y también yo creo que recrear con nuestros cuerpos el espacio es interesante, ¿no? El repensar la luz, repensar los colores que estamos viendo, creo que es súper importante. Espero tengan muchas preguntas. Aquí al frente. Muchas gracias. Buenas tardes, felicidades por la intervención. Quisiera preguntar qué pasa con el órgano, si existe o no. Y quisiera también preguntar cómo evoluciona la técnica pictórica a lo largo del tiempo, cómo ejecuta Rivera estos modelos. Perdón, ¿te podrías quitar tantito? Sí. Es que si no, no hay. La primera es si sobrevive el órgano, de dónde está, qué pasó y qué no hizo. Y la segunda es cómo la técnica pictórica que emplea en este ejercicio primario se ve reflejado a lo largo de la evolución de la construcción de murales de Rivera, que se conserva. Y la tercera es si tiene una relación, o sea, esta actividad en los 20 tiene una relación futura con otras corrientes artísticas del sur, pensando en una intervención que alguna vez dio
de anotaciones de un peruano, José Sabogal, que es muy importante, pero cómo repercute todo esto para allá. Sí, bueno, él es Renato, ¿no? Hola. Muchas gracias por las preguntas. A ver, primero, el órgano. El órgano no sabemos. Ya, o sea, creo que no soy la única persona. De hecho, queremos hacer como un grupo, pues para pensar cómo podríamos recuperar eso de alguna manera, no una reconstrucción literal, pero o sea, sería algo que sería interesante pensarlo. Tú eres conservador como yo y pues ¿no? Pensamos en esos términos de lo importante que es. El órgano se perdió, no sabemos nunca. Yo ya investigué, indagué por aquí y por allá, no sabemos qué pasó con él. Sería genial si se pudiera encontrar. Hay que hacer más trabajo de archivo, la verdad tampoco le he dedicado suficiente trabajo de archivo. Se tendría que hacer un proyecto para entender qué pasó y también todas las capas de restauraciones que hay. También yo pensaba que todavía podía estar el plafón por allá atrás. Ya vemos que posiblemente no está. Entonces, bueno, eso. La segunda pregunta, de la técnica de la encáustica, pero... Rivera no la volvió a usar. Rivera la empieza a usar en 1913, entre 12 y 13, Asunción de la Virgen es 13, ¿no? La Virgen de... Bueno, sí, 1913, que es la primera pintura cubista, escucha eso, la primera pintura cubista que presenta en París, en el Salón de Independientes, se llama Pintura a la cera, no tiene título. Y entonces, desde ese momento, empieza a pintar con encáustica hasta 1923, que termina este mural. Yo creo que en pintura mural jamás lo volví a usar. Creo que en pintura de Caballete lo usó bastante. Ahora acabo de ir a la exposición de Rivera, de Rivera's America, que reúne muchas pinturas que no hemos visto de Rivera de los 20 y creo que hay muchas plásticas. Pero habré contestado esa. Sí. La última, de las resonancias. Sí, de hecho, esta ponencia, cuando me la pidieron, iba a ser de eso, de todas las resonancias y de cómo se encajaban. Pero la verdad, cuando me dijeron que iba a ser en el anfiteatro, pensé que no debíamos de perder la oportunidad de hablar del espacio. Entonces, les pido una disculpa a quien haya ya visto otras ponencias mías, pero es que realmente creo que era importante centrarnos en eso hoy. Y ya no te contesté. Sí, llegó José Sabogal, estuvo aquí en 23 y estuvo con Carlos Orozco Romero en Guadalajara y participa y hace cáustica. Y gracias a Sabogal tenemos un libro de recetas perfectamente conservado de las varias técnicas que hicieron los mexicanos y hubo mucho contacto con Perú. Tenemos una colega, Andrea García, que próximamente va a publicar su tesis sobre él. Entonces tendremos más información. ¿El recetario está en México? ¿Perdón? ¿El recetario? No, el recetario está en Perú y los murales también están en Perú. Sí, o sea, sí hay resonancias, pero tampoco tantas. Digamos que son hacia 1923, de consideración. Quería preguntar, gracias. ¿Nos podría hablar sobre esta concha de resonancia, lo que plasmó allí el mural? Y otra es las mujeres que estuvieron detrás de los andamios apoyando a Diego Rivera y Hugo, por ejemplo, arquitectas podría haber sido que me ayudaron con los trazos, ¿no? Tristemente, no. Sí había muchos artistas, tenemos a Rosario Cabrera, tenemos a la propia Nahui Olin, o sea, había muchas pintoras, María Izquierdo, o sea, puedo pensar en muchas pintoras, ¿no? Del periodo y posteriores, pero había un tema que ya no mencioné cuando hablaba yo de este cambio de sensibilidad de las mujeres fuertes, también se llamaba la cultura viril. Había un tema, pues que sí, que tendríamos que hacer esa crítica, ¿no? Que es sobre la cultura de los muralistas. Ellos hablaban de una cultura viril, era de hombres, de albañiles, de fuertes que se ponían el overol y se subían a las andamios, se llenaban de tierra y molían el pigmento y cargaban la arena, ¿no? O
sea, sí hay un tema de género, o sea, es interesante, porque de hecho hay mucho, digamos, como rencillas, tampoco podríamos, ¿no? Se ha querido ver como algo polarizado, pero no es polarizado con el grupo de los contemporáneos, ¿no? Que les decían que eran afeminados, ¿no? Entonces ellos ostentaban su cultura viril, hay episodios horrorosos en esa diatriba, pero al final, sí, digamos que eso es algo. Sí, por favor, Rebeca, ¿no estás aquí? Y también creo que es súper interesante pensar que, sí, Diego Rivera, heteropatriarcal total, misógino también de la época, ¿no? También no era diferente a muchos de los hombres de los años 20, pero algo que sí es súper interesante es que podría ser el primero en aceptar ayudantes mujeres en los murales, ¿no? O sea, en 1929 está John Robinson ayudándole en la SEP, ayudándole después en Palacio Nacional. Cuando se va a Estados Unidos hace escuela, Lucien Bloch, por eso luego vienen las hermanas Greenwood a México y también pintan aquí en el mercado Abelardo Rodríguez. Entonces, o sea, es mucho más complejo, ¿no? O sea, tiene los dos lados, está construyendo a estas mujeres, pero no las deja subir, pero impide con Siqueiros que María Izquierdo pinte, pero sí está diciendo, bueno, vengan y fórmense y su mano derecha ya en las siguientes décadas va a ser Rina Lazo, ¿no? Y Rina Lazo les va a dar órdenes a todos los demás. Entonces, bueno, o sea, como que están ahí en esa tensión. Sí, de hecho, en este mural ya lo plantea, o sea, sí, piensa que la mujer es la civilizadora, o sea, no es, o sea, sí hay como que, hay que ser crítico, por eso digo que no es algo sencillo, ¿no? Bueno, nunca es sencillo lo del género, ¿no? No hay una manera fácil de salir o entrar ahí, pero digamos, en este mural no participó ninguna mujer, participaron como modelos, estuvieron aquí, sabemos, muchas de ellas hacen el recuento de cuando posan para Rivera, ¿no? Y se supone que de hecho quien posa desnuda aquí mismo es Lupe, ¿no? Que posa aquí. Y bueno, ya está esta anécdota, ¿no? De que se supone que ya desde aquí Frida Kahlo, o sea, es bien interesante, por eso les digo, este espacio, ¿no? Como que va a resurgir en las anécdotas, pero se supone que Frida Kahlo conoce a Rivera, que lo viene a ver, ¿no? Así ella viene de niña, estudiante de la preparatoria, a verlo, y que ahí es donde se enamora de él, ¿no? Pero bueno, no sé, esa es la anécdota. Buenas tardes, doctora, muchas gracias por sus conocimientos que nos viene a verter, le agradezco. A mí me gustaría preguntarle cómo se integra el discurso, el pantógrafo y el tetramorfo. Ay, sí, perdón, ya me lo habían preguntado y yo no he respondido. Y otra pregunta igual, ¿no? Las tres manos que finalmente están señalando al centro, a los lados, y todo esto que se engloba en esta idea de conocimiento, de sapiencia, y también tengo entendido, no sé qué tan cierto sea, que también introduce algunos elementos masónicos, porque Diego en ese momento pertenecía a una logia masónica. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, digamos que esto es así como en la SEP se han encontrado, y pido una disculpa que no había contestado esa pregunta, es que de repente son demasiadas, ¿no? Cosas. Así como se ha dicho que en la SEP está el significado abierto, ¿no? El significado exotérico y el significado esotérico, a mí me parece que aquí la significación esotérica es un poco manifiesta, que es esa parte de los niveles, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? En las tradiciones masónicas, esa es la idea, ¿no? Que como que hay una elevación de, como les puse, esta escala de conocimiento que es una especie de espiritualidad laica, ¿no? Y eso sería lo que significaría esta luz, ¿no? Y de alguna manera, y es justo esos niveles, ¿no? Por los que se va afinando el espíritu, ¿no? Está entonces está como abierto, ¿no? Eso es un significado esotérico abierto, entonces no es tan bueno, ¿no? O sea, el mural es esotérico en sí mismo, ¿no? O filosófico también, podríamos verlo también como filosófico. Lo que es interesante de la iconografía, y ahora sí voy a responder lo del tetramorfo, porque sí es importante, como ustedes saben, aquí está el tetramorfo. Ahí voy a
puedo quitar esto, ¿no? Me voy a quedar sin cuello. Ahí. Sí, aquí está el tetramorfo, ¿no? Que son los 4 apóstoles, ¿no? Está el querub, el águila, el toro y el león. Y Rivera pone, que es muy interesante aquí, ¿no? Un tetramorfo, perdón por la espalda, pero un tetramorfo que es una garza rosada, un jaguar, un puma y un águila arpía, que son águilas del trópico mexicano. Entonces digamos que está aquí tratando de hacer un tetramorfo, yo le dije indiano, un tetramorfo mexicano, un tetramorfo que no es el original, ¿no? Y esta zona, toda esta zona es lo último que pinta. No tenemos ningún boceto de esto. Yo creo que lo pintó directamente y que terminó cuando les puse esa foto al inicio, ¿no? De Rivera así sudando, lleno de pintura. Yo creo que acababa de terminar, ¿no? Esto, porque esto lo pinta muy rápido, regresando del Golfo de Tehuantepec. Y aquí va a ser ese viraje que hace hacia la pintura popular, hacia los retablos, como les decía, los exvotos, hacia estas formas simples que tienen mucho que ver con el habanero ruso. ¿Cómo se encabalgan las iconografías que les he contado, ¿no? O sea, tenemos a Adán y Eva, tenemos las musas en el monte Parnaso, aquí está el monte, ¿no? Lo pueden ver especialmente de este lado. Y después está, entonces, en ese caso, cuando es Apolo y las musas, este personaje funciona como Apolo. Cuando está con Adán y Eva, funciona como el árbol de la vida. O sea, piensen que si estuviera el órgano, es como si estuviera emergiendo de un tronco, de un árbol. Y cuando lo vemos en clave mestizaje, porque este mural también tiene una lectura en clave mestizaje, ¿no? Donde tenemos justo él dice el arco iris de pieles, ¿no? Mexicanas. Entonces tenemos a una pelirroja de piel verdosa, ¿no? O sea, y él va nombrando qué tipo de dónde viene todo esto, de qué procedencia, ¿no? Ella dice indígena, no me acuerdo del Valle del Sur, no sé, bueno, sureña, ¿no? Suriana, indígena suriana, le dice a Luz, ¿no? Milpalta, exacto, pero él, o sea, digamos, él usa la palabra suriana, ¿no? Que quiere decir como indígena, exacto, de Milpalta, del sur, ¿no? Entonces, bueno, hay esa clave. Esta figura funciona como el mestizo, ¿no? De alguna manera. Y lo vimos también porque, bueno, ya les conté eso, pero hicimos hasta muestras y sabemos cómo hizo la piel, ¿no? Entonces, aquí hay una mezcla muy interesante también de colores. Creo que ya contesté. La concha acústica. Pues la concha acústica se refiere justo que es un espacio de resonancia, una caja que si tuviera aquí enfrente el órgano, ¿no? Que tapara, es como una guitarra, ¿no? Eso funciona como la caja de resonancia y permite que el sonido vibre mejor. Que también debe haber sido muy lindo cómo sonaba en este espacio, que está creado, también tiene muchos estudios, es interesantísimo. Samuel Chávez, yo terminé muy interesada en él como arquitecto y bueno, también tenía todo un rollo de isóptica, ¿no? O sea, de que se puede ver desde, si ustedes se ponen en cualquier lado, se puede ver muy bien la pintura mural. Y sabemos que Rivera hizo eso porque también hay un montón de trazos pequeñísimos que no se ven, que ya no los dio tiempo de ver. Buenas tardes. Admirada doctora Cepina. Aquí estoy. Soy Marta Raigadas. Con Exopro Music hemos investigado a la gran compositora Julia Alonso y pues gracias a su investigación, gracias infinitas, porque no hay nada, ella estrenó este mural, como usted lo dijo, en el año 1923, tocó unos preludios y se presentó así. Lo sé porque su gran investigación nos ha ayudado a que fue organista, pianista, compositora, fue la primera en México en presentarse en 1912. Entonces, la verdad estoy súper emocionado por su investigación, por estar aquí enfrente, por conocer, porque no lo tienen presente a Julia Alonso. No sé si es por lo que usted comentaba de la filosofía o las cercanías con otras filosofías, no sé.
quisiera que abarcara un poquito eso, un poquito así, acercarnos, porque para podernos entender si era tan grande y escribió tantas cosas que están desaparecidas. Sopro Music, aquí el maestro Juan Ramón Sandoval, nos hemos dedicado a difundir a las grandes compositoras del siglo XIX. Entonces, eso es una pregunta que nos acerca un poquito más. Y otra, hay unos vitrales, no sé si usted sepa qué son esos vitrales, tienen unas letras a los costados. Yo creo que es el anagrama de la universidad, ¿no? Tiene RN. República Mexicana del Porfiriato. Ajá. Los vitrales no son parte del proyecto de Rivera, porque como dijimos, Rivera lo que quería era modificar el espacio, que no le interesaban ni los vitrales ni, ¿no? O sea, él se relacionaba con la luz, pero no iba a mandar a hacer vitrales. En este momento, después sí hizo para la Secretaría de Educación Pública y de otra manera, ¿no? Sí. Ajá. ¿No? Sí, pero en este momento no hizo vitrales. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Pues bueno, Julia Alonso sí fue una de las sorpresas más interesantes de la investigación, igual que María Luisa Marín, ¿no? De Proal, que son mujeres, pues sí, porque el resto de las mujeres que están representadas en este mural, las conocemos y tenemos más o menos, ¿no? Su vida. Y Julia sí sé que era profesora de la Escuela Nacional Preparatoria, o sea, ella daba clases de música aquí. Sé que hay mucha prensa sobre ella, o sea, yo me metí a la Hemeroteca Nacional y lo que encontré fue muchísima prensa sobre ella desde que tenía 18 años, o sea, era como alguien que era realmente considerada una niña genio, digamos, o sea, alguien que ya era compositora desde muy, muy joven y crea esta ópera Tonantzin, que, bueno, habría que buscarla. O sea, sí creo que yo he preguntado también a los profesores de la Nacional, ¿no? De la Escuela Nacional de Música, y creo que sí hay alguien que la conoce, pero como usted dice, yo no he podido escuchar nada de música de ella, solo hay registrados como algunos temas de ella en estas bases de datos, ¿no? Porque yo quería escuchar qué era lo que, ¿no? Cómo era la música, pero pues nada más, también alguien se tiene, o sea, la investigación hay que hacerla, ¿no? Yo creo que sí se puede sacar información, pero pues bueno, hay que meterse a los archivos. ¿Y la filosofía que estaba cerca con quién? ¿De su esposo? No. Bueno, ellos estaban muy cerca de Rosendo Salazar, ¿no? O sea, ellos estaban, es una cosa un poco rara, pero estaban con los anarquistas, solidaristas, en la Casa del Obrero Mundial. Son estas cosas de los años 20 que pues, tenemos que estudiar, son relaciones muy interesantes. Como sabemos, también el doctor Atl estuvo muy cercano a la Casa del Obrero Mundial y a los anarquistas, ¿no? Y como les digo, también Vasconcelos tenía prácticas de vegetarianismo de repente y de filosofías, prácticas de filosofías orientales, pero es como ahora, ¿no? Muchos hacemos yoga o nos aproximamos al tai chi, yo qué sé, ¿no? Gracias. Muy bien. Bueno, con esta pregunta cerramos. Agradecemos a nuestros ponentes. De verdad que el día de hoy ha sido una tarde extraordinaria con toda esta información que nos han compartido. Gracias a Rebeca Barquera, Sandra Cetina, un honor escucharte y que conozcamos todo lo que has investigado acerca de este mural y todo lo que habrá por venir. Ahora bien, para cerrar esta conferencia, cedo la palabra a Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del mandato Antiguo Colegio San Ildefonso. Felicidades, Sandra, felicidades, Rebeca. Qué gusto tenerlas aquí. Nada, pues solo para seguirlos invitando a este seminario. Ha sido un trabajo que tiene muchos soportes. El primero, donde echamos a andar todo, ya lo he contado aquí, es un libro que está próximo a aparecer, donde uno de los capítulos está dedicado a este mural y escribió la maestra Cetina. El libro está dividido justamente en antecedentes, que hoy tocó Rebeca, en el contexto que le llamamos el espíritu del 22, por eso el libro se llama El espíritu del 22,
porque no hemos querido solo localizarnos en cada una de las obras, sino entender lo que en esta conferencia se logró muy bien, entender la época, entender las discusiones, entender los debates, entender cómo era ese México de Obregón, de Vasconcelos, donde el director de esta escuela era un marxista que se llamaba Lombardo Toledano, donde entraban las primeras generaciones de muchachas, entre las que estaba Frida, que estaba en una transformación por la influencia que también se comentó aquí de las vanguardias, por la propia influencia también de las ideas estas, ¿no? De las ideas del Oriente, las ideas espirituales, las ideas sociales, las ideas anarquistas, las ideas comunistas que serán muy presentes. Saliendo de aquí podrán encontrar en los murales de Orozco la hoz y el martillo, igual que en los murales de Siqueiros. En fin, nosotros nos gusta pensar en el gran laboratorio donde se ensayaba, se imaginaba, se creaba el arte moderno, que era San Ildefonso. Porque junto a Diego Rivera, que estaba aquí, acompañado de Mérida, de Javier Guerrero y de Charlotte, es simultáneo. Este mural no es anterior al de Leal, ni al de Barba de la Canal, ni al de Revueltas, ni al de Charlotte, que también está aquí. Está sucediendo al mismo tiempo, se están mirando unos a otros, están pensando, se construyen, ya lo decía Sandra, crean un sindicato de obreros técnicos, escultores y pintores de México, y crean una revista, se adscriben al partido, crean el Machete, que es esa revista, se adscriben al Partido Comunista. En fin, las corrientes de pensamiento, las corrientes estéticas, las corrientes ideológicas, y desde luego la enorme impronta de la Revolución Mexicana y el proyecto educativo y cultural de Vasconcelos. Estas conversaciones seguirán, que aquí vamos a pasar justamente a la conferencia sobre los danzantes de Chalma de Fernando Leal. Después veremos a Charlotte y el diálogo que hay entre esos dos murales, que es interesantísimo, como el que hay entre el de Alba de la Canal, que es la llegada de la Cruz América, y la alegoría de la Virgen de Guadalupe, de Revueltas, y después la erupción definitiva, primero, bueno, simultáneamente de Siqueiros, y la que será definitiva, que le dará todo, tendrá más muros en todo San Ildefonso, que es la de Orozco. Entonces, esa reflexión, entender la época, y no hemos querido, también una de las cosas que nos interesa mucho, aunque hoy estamos en pleno Rivera, es salir del lugar común de los tres grandes, ¿no? ¿Qué fue el muralismo? Diego, Orozco y Siqueiros. Nos interesa mucho entender este momento y toda la enorme riqueza de artistas que había. Solo aquí lo que contaba la maestra Cetina, el no firmarlo, era un reconocimiento del propio Diego Rivera de que era una obra colectiva. En aquel entonces todavía estaba dudando si el arte tenía que tener, porque tenía esta influencia anarquista, socialista y comunista, si tenía que ir firmado o tenía que ser arte colectivo. Efectivamente, esa intención socialista de este mural, Diego pasó por alto en adelante, lo firmó todo, aunque yo digo que mayor firma que casi su propio autorretrato en el centro, en el lugar de Ecce Homo, pues es una forma de firma verdaderamente definitiva. En fin, los invitamos a seguir en esta conversación, que una de las cosas que nos interesa también es que todos nosotros hagamos, ustedes y nosotros, la reflexión de nuestro tiempo presente, ¿no? Es decir, 100 años después de esta transformación cultural radical que tuvo que ver con la Revolución Mexicana, con las vanguardias artísticas, con la emergencia de este grupo notabilísimo de artistas, ¿cómo vemos el mundo y cómo vemos el arte? ¿Y cuál es la relación todavía que tenemos con este arte de hace 100 años? ¿Qué tanto nos sigue diciendo? Yo creo que mucho. Pienso que quizás más que Vasconcelos fue Rivera el gran
educador de México, si uno ve el mural del Palacio Nacional, la historia oficial no es la historia de Vasconcelos, es la que contó al final Rivera, ¿no? Es decir, cómo ha influido en nuestra manera de ver y de entender el mundo, y también lo que aquí se anunció que formará parte también de esta exposición y de este diálogo que vamos a continuar desde todo prácticamente durante los próximos 8 meses, será también una reflexión crítica, y una reflexión crítica de todo ese fenómeno y también de nuestro presente, de los nuevos muralismos. Vamos a tener en la exposición también los nuevos muralismos, el muralismo que se generó a partir del movimiento zapatista en Chiapas, del movimiento de Cherán, de la emergencia de los pueblos afrodescendientes y de los muralismos que se están haciendo en ese contexto, y desde luego del muralismo relacionado con los nuevos feminismos. Tuvimos hace muy poco una conferencia que hubiera sido, para los que la han seguido uno a uno, les va a dar un contexto muy grande, pero todo eso está subido a la red, que es la de las mujeres y el muralismo, de Dina Komisarenko, que se las recomiendo a quienes han hecho esas preguntas, digamos, esa historia más o menos olvidada, pues la estamos poniendo en el centro del debate, ¿no? El papel de las mujeres en ese momento y en el arte contemporáneo mexicano. Así que los invitamos a seguir. ¿Cuándo tenemos la próxima? El 24 de septiembre es Fernando Leal o Charlotte. 24 de septiembre. 24 de septiembre estaremos aquí revisando el mural de Charlotte, la masacre del Templo Mayor, la caída de Tenochtitlan, que está en la escalera principal. Y nada, pues bienvenidos a esta conversación y a esta comunidad que hemos creado en torno al arte del muralismo mexicano. Muchas gracias.